Hoy vamos a explorar una joya escondida del Nuevo Testamento, la historia de Eunice, la madre de Timoteo, el fiel compañero del apóstol Pablo. Aunque su nombre aparece solo un instante en la Biblia, su vida está llena de fuerza, fe y un impacto que resonó en la iglesia primitiva. En este video desentrañaremos el lore de Eunice, desde su vida en un hogar dividido entre el judaísmo y el mundo griego, hasta cómo crió a un líder que marcó la historia del cristianismo. ¿Listos para un viaje inspirador al siglo I? Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte este relato de fe y legado. Este es Acontecer Profético, presentándoles a continuación Eunice, la madre de Timoteo. Comenzamos. Eunice, una figura secundaria pero profundamente significativa en el Nuevo Testamento, emerge como un símbolo de fe inquebrantable, resiliencia maternal y compromiso espiritual. Como madre de Timoteo, uno de los discípulos más cercanos del apóstol Pablo, Eunice desempeñó un papel fundamental en la formación de un líder clave de la iglesia primitiva, aunque las escrituras ofrecen pocos detalles explícitos sobre su vida. Las breves menciones en Hechos 16, versos 1 al 3, y segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 5, combinadas con el contexto histórico y cultural del siglo I, permiten reconstruir una narrativa rica sobre su influencia y legado. Este video explora en profundidad quién fue Eunice, los desafíos que enfrentó, su impacto en Timoteo y las lecciones que su vida ofrece a los creyentes de hoy. Contexto bíblico en las menciones de Eunice. Eunice aparece por primera vez en Hechos 16, versos 1 al 3, en el relato del segundo viaje misionero de Pablo. Llegó también a Derbe y a Listra, y he aquí, estaba allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. De él daban buen testimonio los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuera con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Este pasaje establece que Eunice era una judía convertida al cristianismo, casada con un griego, lo que indica un matrimonio mixto, algo que podía generar tensiones en el contexto cultural de la época. El hecho de que Timoteo no estuviera circuncidado hasta que Pablo intervino sugiere que el padre griego tuvo una influencia significativa en el hogar, posiblemente opuesta a ciertas prácticas judías. La segunda referencia a Eunice se encuentra en segunda carta de Pablo a Timoteo capítulo 1 verso 5, donde Pablo escribe a Timoteo trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Aquí, Pablo elogia la fe no fingida de Eunice y su madre Loida, destacando su papel en la formación espiritual de Timoteo. La expresión fe no fingida, en griego anipokritos, que significa sin hipocresía, resalta una devoción auténtica, vivida con integridad y transmitida con propósito. Este versículo sugiere que Eunice no solo profesaba su fe, sino que la vivía de manera que moldeó profundamente a su hijo. Además, en segunda carta de Pablo a Timoteo 3, versos 14 y 15, Pablo alude al impacto de la educación espiritual de Timoteo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aunque Eunice no es nombrada directamente aquí, es evidente que ella, junto con Loida, fue la principal responsable de enseñar a Timoteo las escrituras desde su infancia. La palabra griega para niñez implica una enseñanza que comenzó desde una edad muy temprana, reflejando la dedicación de Eunice a la educación religiosa de su hijo. Contexto histórico y cultural. Eunice vivía en Listra, una ciudad de la región de Licaonia en Asia Menor, actual Turquía, una colonia romana fundada por César Augusto. Listra era un crisol cultural donde convivían judíos, griegos y romanos, pero también era un lugar impregnado de paganismo, como se evidencia en Hechos 14, verso 8 al 19, cuando los habitantes de Listra confundieron a Pablo y Bernabé con los dioses Zeus y Hermes tras un milagro. Este entorno pagano habría hecho que la vida de una judía convertida al cristianismo fuera especialmente desafiante.
Como judía, Eunice habría crecido con las tradiciones del judaísmo, incluyendo la Torá, los salmos y las prácticas religiosas como el sábado. Sin embargo, su matrimonio con un griego sugiere una apertura a influencias culturales helenísticas, lo que podría haberla expuesto a críticas de su comunidad judía. En el judaísmo del siglo I, los matrimonios mixtos eran a menudo mal vistos y las mujeres en tales uniones podían enfrentar aislamiento social o conflictos familiares. La conversión de Eunice al cristianismo probablemente ocurrió durante el primer viaje misionero de Pablo a Listra, alrededor del 45 al 47 después de Cristo, cuando él y Bernabé predicaron el evangelio en la región. Este fue un periodo de gran agitación, ya que Pablo fue apedreado y dado por muerto en Listra. Esto se menciona en Hechos 14, verso 19. La decisión de Eunice de abrazar el cristianismo en este contexto refleja una fe valiente, especialmente considerando que los primeros cristianos enfrentaban oposición tanto de judíos como de gentiles. Los desafíos de Eunice. Eunice enfrentó múltiples desafíos que resaltan su fortaleza y compromiso. Matrimonio mixto. Casarse con un griego en una sociedad donde los matrimonios mixtos eran inusuales habría generado tensiones. En la cultura romana, el esposo tenía autoridad absoluta, lo que podría haber limitado la capacidad de Eunice para criar a Timoteo según las tradiciones judías. El hecho de que Timoteo no estuviera circuncidado en su infancia sugiere que el padre griego tuvo un peso significativo en las decisiones familiares, lo que habría requerido que Eunice negociara cuidadosamente para mantener su fe y transmitirla a su hijo. Entorno pagano. Listra era una ciudad dominada por la idolatría, lo que hacía que la fe judía de Eunice, y más tarde su fe cristiana, fuera contracultural. Vivir como minoría religiosa en un entorno hostil habría exigido valentía y perseverancia. Persecución cristiana. La violencia contra Pablo en Listra indica que los cristianos enfrentaban riesgos reales. Como madre Eunice, habría tenido que proteger a su hijo mientras lo preparaba para vivir su fe en un mundo que podía ser hostil. Este acto de entrega refleja un amor sacrificial y una confianza profunda en el propósito de Dios para la vida de Timoteo. El papel de Eunice en la formación de Timoteo. El impacto de Eunice en Timoteo es innegable. Como madre, ella asumió la responsabilidad de educarlo en las Escrituras, probablemente enseñándole los textos del Antiguo Testamento, es decir, la Torá, profetas y escritos, desde una edad temprana. Esta educación preparó el corazón de Timoteo para aceptar el Evangelio, cuando Pablo predicó en Listra. La fe no fingida de Eunice, junto con la de Loida, no solo se transmitió a través de la enseñanza, sino también a través del ejemplo vivo de una vida dedicada a Dios. La influencia de Eunice se refleja en el carácter de Timoteo, descrito como un joven de buen testimonio entre los cristianos de Listra e Iconio. Su disposición a unirse a Pablo, su fidelidad en el ministerio y su papel como pastor en Éfeso, de acuerdo a la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 3, son evidencia del fundamento espiritual que Eunice y Loida establecieron. Además, la decisión de Eunice de permitir que Timoteo fuera circuncidado por Pablo en Hechos 16, verso 3, demuestra su flexibilidad y apoyo a la misión de su hijo. Aunque Timoteo no había sido circuncidado en su infancia, probablemente debido a la influencia del padre griego, Eunice no se opuso a esta decisión cuando fue necesaria para facilitar el ministerio de Timoteo entre los judíos. El legado de Eunice. El legado de Eunice se extiende más allá de su familia inmediata. A través de Timoteo, su influencia llegó a las iglesias primitivas, ya que él desempeñó un papel crucial en el ministerio de Pablo y en la expansión del cristianismo. Timoteo es mencionado como coautor de varias epístolas paulinas y como líder en Éfeso, donde enfrentó desafíos teológicos y pastorales. La fe y la educación que Eunice le proporcionó fueron fundamentales para su capacidad de cumplir estas responsabilidades. Eunice también es un testimonio del poder de la influencia materna y del papel de las mujeres en la transmisión de la fe. En una sociedad patriarcal, donde las mujeres raramente eran destacadas, el hecho de que Pablo mencione a Eunice y Loida por su fe es significativo. Su historia resalta cómo las mujeres
incluso desde el ámbito doméstico, podían tener un impacto profundo en la Iglesia. Reflexión teológica. Desde una perspectiva teológica, Eunice encarna el mandato de Deuteronomio 6, versos 6 al 7, que exhorta a los padres a enseñar los caminos de Dios a sus hijos en todo momento. Su vida también refleja la naturaleza inclusiva del Evangelio, que trasciende barreras culturales y étnicas. Como judía casada con un griego, Eunice representa la unión de dos mundos, preparando el camino para que Timoteo se convirtiera en un puente entre las comunidades judías y gentiles en el cristianismo. Además, la historia de Eunice subraya el valor de los roles, aparentemente, ordinarios en el plan de Dios, aunque no era un apóstol ni una líder pública. Su influencia en el hogar tuvo un impacto eterno a través de su hijo. Esto nos recuerda que Dios usa a las personas en todas las esferas de la vida para cumplir sus propósitos. Conclusión. En conclusión, Eunice, la madre de Timoteo, es un ejemplo poderoso de fe, resiliencia y dedicación maternal, a pesar de los desafíos de un matrimonio mixto, un entorno pagano y la persecución. Ella crió a Timoteo con una fe sólida que lo preparó para convertirse en un líder clave en la iglesia primitiva. Su fe no fingida y su compromiso con la enseñanza de las Escrituras dejaron un legado que trasciende generaciones, inspirando a madres, abuelas y creyentes a vivir con autenticidad y a transmitir su fe con propósito, aunque su nombre aparece solo una vez en las Escrituras. La vida de Eunice nos enseña que el impacto de una fe vivida con integridad puede cambiar el curso de la historia. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayas disfrutado este viaje al corazón del siglo I para descubrir el increíble lore de Eunice, una mujer cuya fe y dedicación dejaron un legado eterno en la iglesia primitiva. Su historia nos recuerda el poder de una vida vivida con autenticidad y el impacto que una madre puede tener en el mundo. ¿Qué te pareció esta historia? Déjame tus pensamientos en los comentarios. Y si quieres más videos sobre personajes bíblicos fascinantes, no olvides darle like, compartir y suscribirte con la campanita activada para no perderte nada. Nos vemos en el próximo video con más historias que inspiran. Bendiciones. Hasta el próximo video.